Como ya comenté, creo que el 9 de noviembre, este es un esfuerzo que hacen los miembros del CIDETAC para estar difundiendo o reflexionando sobre temas relativos a la investigación científica en psicología. Como lo menciona el título del mismo ciclo, es una primera aproximación, un primer acercamiento. Son temas que pueden ser relevantes al alumno de licenciatura, inclusive de investigadores profesionales. El día de hoy toca el turno a la licenciada y especialista en estadística, Jocelyn Pamela Castellán Félix. Ella es colaboradora del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, el CIDETAC, de la UAT. Además, también es colaboradora en la edición de la revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento, que ahí se edita. Pues bueno, el tema que hoy ocupa a la licenciada Jocelyn es la relevancia de la estadística en psicología. Como comenté, el 9 de noviembre es luego un tema árido, sobre todo a los psicólogos, inclusive a varios científicos del comportamiento. Sin embargo, es consustancial o se inicia efectivamente con el propio desarrollo de la disciplina. Entonces, para derrumbar, yo creo que algunas resistencias, inclusive mitos disciplinares y formativos, pues dejo a la licenciada Jocelyn Pamela Castellán para que nos enriquezca con su charla. Gracias y bienvenidos a todos. Adelante, Jocelyn. Tu micrófono está apagado. ¿Ya? Gracias, gracias por venir. Voy a compartir la pantalla. ¿Se está compartiendo? ¿Me pueden confirmar nada más? No, aún no. Todavía no, Pam. Gracias. ¿Ya? Sí. ¿Ya se compartió? Sí, sí, Okay. sí, claro. Voy a apagar la cámara para mejorar un poco la calidad. Ok, ya está. Y voy a iniciar. Ay, tengo un problema aquí. Bueno, el tema que hoy abordaremos será la relevancia de la estadística en la psicología y vamos a tener por objetivo dar a conocer las aportaciones y el uso de la estadística en la psicología. Autores como Combs mencionan que a medida que la ciencia progresa, se ha incrementado el interés por cuantificar para describir los fenómenos, así como Siegel habla de la estadística nos proporciona herramientas que formalizan y uniforman nuestro procedimiento para sacar conclusiones. Hay que aclarar aquí que la estadística nos permite hacer una descripción más clara o exacta de los fenómenos que nos interesa estudiar. Me gustaría mencionar que creo que todos estamos de acuerdo en que la psicología es una ciencia. Por ese motivo, sus principales objetivos son describir y explicar distintos fenómenos relacionados con las ciencias del comportamiento. En este sentido, existen diversas herramientas para lograr dicho objetivo y una de ellas es considerada la más importante y considero la más importante, la estadística. Ahora, ¿cómo es que se fue dando este acercamiento en el uso de la estadística a la psicología? Bueno, creo que es importante hacer un recorrido histórico con los principales psicólogos que empezaron a buscar cuantificar sus datos con el objetivo de darle una rigurosidad a sus investigaciones, ¿no? Al incrementar el interés
de buscar explicaciones, pues los psicólogos fueron buscando herramientas que le proporcionaran una forma objetiva y clara de poder llegar a esas conclusiones. Wilhelm Wundt y Gustav Fechner fueron uno de los primeros psicólogos en general la psicología experimental, que buscaban el fin buscar explicaciones mediante experimentos, pero lo hacían también mediante el uso de la cuantificación. Ellos intentaban dar explicaciones a fenómenos relacionados con la sensación y estímulos físicos. Por su parte, Wundt creo que es muy conocido por ser el pionero en desarrollar el primer laboratorio de psicología en Leipzig. Por su parte, Fechner fue uno también conocido por ser uno de los principales aportadores a la psicología experimental y buscar cuantificar la relación entre estímulo físico y la sensación. Por su parte, Fechner exploró la relación matemática y física entre el cuerpo y mente a través de investigaciones de sensación y percepción. Realizando estas investigaciones, buscó la forma de poder hacer estas asociaciones y el uso mediante el desarrollo de una ecuación para cuantificar. Eso lo hizo en 1860. Digamos que en este tiempo, estos dos científicos eran contemporáneos, se fueron acercando a realizar, digamos, de una forma básica la cuantificación, ¿no? Pero esto dio parte para que siguientes científicos y psicólogos fueran desarrollando más estas herramientas. Por su parte, Galton, al conocer los trabajos de su primo Darwin sobre la evolución, pues le dio mucho interés estudiar los métodos antropométricos. Tengo que aclarar que Galton y Pearson no eran psicólogos como tal, pero les empezó a dar interés de estudiar los fenómenos que aparecían en la psicología. Francis Galton le interesaba la inteligencia, que era una variable psicológica. Por su parte, Carl Pearson era un matemático que no estaba no conocía mucho sobre la estadística, pero al trabajar con Galton le dio un gran interés y se volvió un fiel seguidor de este. Entre sus intereses, Galton le interesaba relacionar variables antropométricas con variables psicológicas, y como quería conseguir la mayor cantidad de datos posibles para poder hacerlo, es que fue desarrollando encuestas y cuestionarios para lograr recolectar estos datos de manera correcta y rigurosa. A su vez, buscando herramientas que pudieran darle explicación a relacionar estas variables, es que salió la medición de la correlación y el coeficiente de regresión. Carl Pearson dio sus aportaciones claramente con su conocimiento matemático y generó el coeficiente de correlación y los inicios del análisis de regresión, así como el test de chi cuadrada. Por su parte, Durkheim no era psicólogo, era sociólogo, pero él estudió una variable muy abordada desde la perspectiva psicológica en ese entonces, que era el suicidio. Él lo decidió abordar desde el punto de vista sociológico y él fue a diferentes instituciones a solicitar datos sobre la tasa anual de suicidios y logró llegar a conclusiones donde había factores sociales que se relacionaban con este fenómeno. Aunque trabajó con frecuencias, en ese momento la verdad fue algo importante y que hoy en día quien quiera abordar esta temática o este fenómeno, pues tener a Durkheim como un antecedente o parte de su marco es importante. Ahora, yéndonos a psicólogos que fueron ahora sí desarrollando o aportando ciertas técnicas estadísticas, podemos hablar de Spearman y Thurston. Estos dos también fueron contemporáneos y trabajaron principalmente sobre la inteligencia. Spearman desarrolló un gran avance que es el análisis factorial, buscando hablar sobre cómo es qué es la inteligencia, ¿no? O cómo se constituye la inteligencia. Y llegó a la conclusión que había un factor G, es decir, una inteligencia general. Por su parte, Thurston tenía dudas sobre eso. Claramente, la ciencia tiene que ser criticada para mejorar, ¿no? En una forma positiva. Thurston, al ver los trabajos de Spearman, desarrolló o llevó a cabo otros experimentos, otros análisis para concluir que en realidad explicaba la presencia de ese factor G o general, pero también existían 7 habilidades específicas. Thurston desarrolló nuevas técnicas analíticas de factores para determinar el número y la naturaleza de
de las construcciones latentes dentro de un conjunto de variables observadas. Aquí hay que hablar que ellos se interesaban por una variable como la inteligencia, que es difícil de medir. Claramente la inteligencia no es observable, entonces ellos buscaron factores, es decir, variables latentes o no observables que pudieran explicar este factor. Ahora, Thornton fue un iniciador de este movimiento de la psicometría, proporcionó herramientas estadísticas necesarias para este. También desarrolló medidas para poder estudiar las actitudes, otra variable importante en la psicología. Ahora, hablando que en este tiempo se desarrolló la correlación, el análisis factorial, pues esto dio base a lo que hoy en día se conoce como la psicometría. Cuando se habla de estadística en la psicología, creo que muchos relacionan principalmente a la psicometría, cuando la estadística se usa en otras áreas de la psicología. Por eso, del análisis factorial, creo que dejaré hasta aquí de hablar, porque en un futuro mi compañero va a hablar sobre la medición y creo que abordará más esta temática. Ahora, el uso de la estadística en la psicología actual. ¿Cómo es que usamos hoy en día la estadística? ¿Por qué es importante el uso de la estadística actualmente? Bueno, hay que aclarar que la estadística nos obliga a ser claros y exactos en nuestros procedimientos y en nuestro pensar. Permite resumir los resultados de manera significativa y correcta. Mientras más se desarrolla la psicología como ciencia, hay más fenómenos de interés para conocer y abordar. Y esto nos lleva a buscar herramientas que nos ayuden a hacer un trabajo riguroso y objetivo y evitar el sesgo, ya que estas conclusiones podrán ser utilizadas para futuras intervenciones. Me gustaría hablar de la definición, el concepto de estadística, que la estadística es la ciencia que recopila, organiza, analiza y describe e interpreta datos, un conjunto de datos, por lo que es una herramienta importante al momento de buscar, explicar o describir fenómenos. Esta nos ayuda a clarificar los problemas que tengamos de interés. Ahora, aquí tengo un pequeño diagrama que me gustaría mostrar de cómo van estas partes del concepto de estadística, cómo es que se van implementando, ¿no? O las usamos al momento de hacerlos prácticos en la psicología. Dice que recopila mediante ¿de qué? Indicadores y observaciones. Esta información que se recopila se debe organizar. ¿Qué se organiza? Se organizan los datos recolectados. ¿De dónde sacamos esos datos? De las variables. Por su parte, ya que se tienen estos datos obtenidos de las variables, pues buscamos realizar un análisis. Pueden ser pruebas paramétricas o no paramétricas, o se pueden hacer análisis descriptivos con apoyo de gráficos. Ahora, todo esto es importante, pero también nos lleva a un punto que casi no se habla, que es la interpretación. Al final, todo esto se hace para llegar a una interpretación y es importante aclarar que esto va de la mano con el marco teórico, marco referencial. ¿Qué quiero decir esto? Cuando hablamos de estadística, parece que solo hablamos de la sección de análisis de datos, pero la estadística no solo es eso, es todo un método de aplicación o diseño estadístico al momento de buscar responder una pregunta o querer explicar o describir una problemática que tenemos. Es decir, desde que el psicólogo ve una situación y se pregunta cómo abordaré esa situación o ese fenómeno, pues tiene que tener en su mente también los procesos o los métodos estadísticos que quieren llevar. Pero estos deben ir de la mano con la teoría del conocimiento previo que ya tiene. Pasa mucho que pueden decir, es que bueno, son números, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, esos números están de la mano con un marco referencial con el que estás trabajando. Y ahí está el significado, ahí está la interpretación que le tiene que dar el psicólogo o el investigador al momento de tenerlos. Si yo veo un 2 y no tengo conocimiento sobre ese marco referencial, claramente pues me va a quedar duda de qué cosas puede significar ese 2. Pero tú al momento de tener un marco referencial o un marco teórico con el que te estás basando, ese 2 te dará, pues vas a tener la interpretación de darle un significado. Y esto creo que es importante. Creo que todo va de la mano desde
nuestra pregunta, objetivo, hipótesis, el marco con el que estamos trabajando, o sea, cómo conceptualizamos las variables, cómo las estamos concibiendo y cómo las vamos a trabajar para el momento de recopilar, organizar, analizar o describir, lleguemos a una interpretación correcta de esta. Aquí me gustaría emplear unas preguntas que pueden generarse mejor a los estudiantes o a los practicantes, ¿no? O al psicólogo profesional en su área. ¿Cómo puedo iniciar para poder responder a mi pregunta? Esto sonaría como a lo mejor una tesis, ¿no? ¿Cómo puedo iniciar para poder responder a mi pregunta? Pero también en la área laboral, cuando se nos presenta algo, al final es una problemática que queremos abordar y tenemos que hacer todo un proceso para llegar a la solución, a llegar a una toma de decisiones. La estadística, eso es otra de las cosas importantes. El procedimiento o el uso de la estadística nos lleva también a tener una correcta toma de decisiones. Claro, si el procedimiento se hace de la manera correcta. Ahora, ¿cómo puedo iniciar para poder responder a mi pregunta? Esto yo lo planteo como los antecedentes. ¿Cómo inicio? Pues tengo que tener un antecedente, una información, literatura que me ayude a buscar cómo poder iniciar. Ya que tengo esta información, esta literatura, este conocimiento previo, pues paso a decir, ¿qué necesito para responder mi pregunta? Pues a esto me voy a los datos. Necesito datos para poder responder mi pregunta. Ahora, si hablamos de la estadística como el uso de la herramienta en la psicología, pues necesitamos una gran cantidad de datos, ya que la estadística es la ciencia de los datos. No puede trabajar solo con un dato en específico. Por eso es que es necesario preguntarnos, bueno, ¿cuáles serán mis datos? ¿Cómo recolectaré esos datos? ¿Qué características deben de tener para poder lograr el objetivo que quiero tener? Ahora, ¿cómo aplico los métodos estadísticos para responder a mi pregunta? Ya que tengo mis antecedentes, una información, ¿cómo voy a abordar ese fenómeno? Ya tengo mis datos o ya sé cómo voy a recolectar mis datos, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Cómo los voy a trabajar para llegar a esas conclusiones o a esa toma de decisiones que quiero tener? Bueno, si tu interés es describir los datos de una muestra, simplemente, pues podrías considerar realizar análisis descriptivos, como es presentar las medidas de tendencia central, así como las medidas de dispersión, o esto también utilizando gráficos de apoyo. Aquí en la diapositiva podrán ver que hay un diagrama, un box plot, en el cual dirán, bueno, es que, ¿qué significa? No lo entiendo. Bueno, ahí podrán observar varias variables y este es el conjunto de datos de la variable educación, conjunto de datos de la variable visitas, conjunto de datos de la variable maestros. Y aquí es donde se puede lograr ver el comportamiento de estos datos. Esta línea, la parte inferior, pues marca, digamos, el número más bajo o el menor, ¿no? Si tomamos un conjunto de datos de unos niños, ¿no? Y son la variable es edad, pues a lo mejor el niño con la menor edad, del 3, pues, va a estar mostrado aquí. Ahora, con el de la mayor edad o la parte superior va a estar presentado aquí. Esta es la mediana. Aquí es el cuartil 1 y cuartil 3. ¿Qué quiere decir esto? Es la distribución en la que están. Podemos ver cómo se van distribuyendo aquí los datos. Me gustaría hacer un ejemplo con otro que se ve totalmente diferente, que es el de la variable maestro. Podemos ver que la dispersión de los datos está muy comprimida. En realidad casi no hay dispersión si lo vemos. Y aquí hay un circulito. ¿Qué quiere decir esto? Este es un outlier. ¿Qué quiere decir? Un dato atípico, que no tiene características o no está teniendo cierta parecido a cómo se están comportando los demás datos, que son los que están aquí. ¿Para qué sirve esto? Como les decía, si tu interés solo es describir, o sea, me interesa explorar y describir cómo se comporta o cómo está pasando tal situación, pues mostrarte los análisis descriptivos es la mejor forma. Ahora, si se busca hacer algo más, los análisis descriptivos igual son básicos porque te están dando una idea de cómo se están comportando las variables, cómo se están comportando los datos, y entonces te pueden dar para saber cómo trabajarlos. Ahora, si mi interés es hacer comparaciones, ¿qué quiero decir? No sé, en el grupo A y el grupo B, quiero saber si mejora el aprendizaje, si intervengo de cierta manera, ¿no?
Entonces, si tu interés es comparar, puedes utilizar análisis como son las de Student. Puedes ver análisis independientes y dependientes. Independientes habla cuando son dos grupos, es decir, como lo comentaba, grupo A y grupo B, y se hace una comparación de medias. Esto trabaja con comparación de medias. Ahora, si hablo de dependiente, hablamos sobre análisis sobre el mismo sujeto, ¿no? O el mismo grupo de sujetos, que quiere decir, digamos, que al niño le haces, no sé, un examen, después le enseñas ciertos temas, y luego vuelves a hacer el otro examen y haces comparación, ¿no? Para ver si ha mejorado. Bueno, esos son dependientes. Pero si tu interés es hacer comparaciones de más de dos grupos, pues un análisis de ANOVA sería lo más adecuado. Ahora, yo aquí pongo un ejemplo práctico de un artículo científico que he publicado donde habla, miren, análisis comparativo de la percepción de la conducta violenta grupal por parte de jóvenes agresores y no agresores residentes en la Comunidad de Madrid, España. Si se dan cuenta, este artículo aborda variables psicológicas que creo que a veces puede generar dudas, ¿no? ¿Qué variables psicológicas se pueden trabajar o qué se trabaja en psicología, ¿no? ¿O cómo lo podemos abordar estadísticamente? Bueno, este es un ejemplo donde se puede ver en el resumen que dice que buscan analizar diferencialmente la percepción de conducta de violencia grupal en una muestra de 418 jóvenes. Y podemos ver también las edades y el porcentaje, ¿no? Y bueno, y aquí habla, miren, la prueba de Student para diferencia de medias. Fue el análisis que utilizaron, esto porque fueron dos grupos. Y bueno, aquí hablan de unos resultados donde dice que obtenidos en este estudio deberían facilitar el desarrollo de programas preventivos. Aquí es otra forma de ver cómo es que el uso de la estadística y en la práctica del psicólogo, pues están de la mano para llegar a hacer actividades relacionadas con la psicología. Se hizo este estudio, que es importante ver este comportamiento de estos fenómenos, pero también este estudio ayuda o busca también que haya intervenciones, que al final también es un fin de la práctica del psicólogo. Ahora digo, quise describir, me interesó comparar. Bueno, ¿qué tal si me interesa buscar relaciones o influencia entre dos variables? Bueno, los análisis correspondientes sería la correlación o la tabla de contingencia. Aquí son análisis que buscan dar un grado de asociación entre dos variables. Y está la correlación de Pearson, persona que habíamos comentado anteriormente que fue trabajando en ella. Y también las tablas de contingencia también buscan asociación entre variables, pero aquí hay una diferencia. Y a esto me refería sobre buscar las características de los datos con los que queremos trabajar. Si nuestras variables o nuestros datos son numéricos, pues se pueden hacer correlación de Pearson. Si son agrupados, una correlación de Spearman, pero si son categóricos, las tablas de contingencia serían adecuadas. Aquí pongo una imagen, un gráfico que se genera cuando haces una correlación y pueden ver que aquí está la conexión lineal, que aquí dice calificaciones y libros. Esta gráfica fue sacada de unos datos donde planteaban que había relación entre más libros se leían, mayor era la calificación de los jóvenes. Aquí se puede ver una correlación positiva. A mayor libros leídos, mayor calificación presentada en el examen relacionado con la lectura. Ahora, aquí es otra forma de presentar las correlaciones. Aquí podrán ver un conjunto de números del 1 al 083. Bueno, las correlaciones, para comprenderlas o cuando quieras leer y decir, bueno, es que, ¿qué quiere decir esto? Bueno, un 1 significa una correlación perfecta, es decir, que sí hay un grado de asociación entre esas dos variables. Aquí pueden ver que educación y educación es 1, pero es porque es la misma. Cuando se hace el análisis, a veces te marca la tablita, se correlaciona con la misma. Por eso es que da una correlación perfecta, porque es la misma variable. Pero si vemos aquí, educación y empleo tienen una correlación de 0.83, que es algo alta. Obviamente hay que comprender cuál fue el objetivo y con qué fin se están correlacionando, pero mientras más se acerca al 1 o al menos 1, porque hay correlaciones positivas y negativas, mayor será la asociación entre ellas dos. Mientras más lejano sea de como 0.40, 0.50, 0.30, 0.20, bueno, esto nos quiere decir que no hay asociaciones.
Ahora, hay que aclarar que como la comparación y correlaciones son estadísticas que se utilizan para inferir, y en estos luego se utilizan términos como la significación, que creo que más adelante se podría explicar ya que es un término más complejo, pero digamos que esto es en general. Ahora, ya dije, quiero describir, a lo mejor comparar, a lo mejor relacionar, pero ¿qué tal si busco? Bueno, aquí es un ejemplo. Es un ejemplo de un artículo igual, por si tienen dudas, de cómo se emplea la correlación. Este es el estudio correlacional entre el efecto negativo y el rechazo escolar. Aquí pueden ver que está el objetivo de estudio, que es analizar la relación, si se dan cuenta de dos palabras que hemos hablado, entre el efecto negativo y los distintos factores que justifican el rechazo escolar en estudiantes. Podemos ver aquí que tienen algunos datos descriptivos de los que hablaba, que es la media, que es una media de tendencia central, y la desviación estándar, que es una media de dispersión. Ahora, aquí abajo también habla sobre buscar cierta relación o hacer la correlación con ciertos factores. Estos factores tienen que ver con el análisis factorial que les hablaba que Spearman y Thurston habían iniciado. Esa técnica busca reducir los datos usando una explicación de correlaciones entre las variables observadas en términos de número de variables no observadas llamadas factores. Eso se lo había comentado, solo que decidí no poner un ejemplo sobre análisis factorial, ya que creo que eso puede abordarse, o normalmente se aborda más, ¿no? Es más conocido el análisis factorial por la psicometría, aunque no se necesita solo usar en esa área, pero que más adelante a lo mejor mi compañero abordará en el tema de la medición. Ahora, quiero aclarar que el análisis factorial es un análisis muy importante creado aquí en la psicología, pero también utilizado en otras ciencias. Bueno, ahora, como comentaba, ya que describimos, buscamos comparación, a lo mejor relación, yo quiero buscar, o tu interés es buscar relaciones causa o efecto, variables explicativas, variables predictivas. Pues las regresiones son análisis que te pueden ayudar en esto. Hay un gran número de análisis de regresión, que es regresión lineal múltiple, regresión ordinal, regresión multinomial, regresión de Poisson, dependiendo cómo las características de tus datos. Creo que eso es muy importante y lo recalco porque de acuerdo el dato que recolectemos es como vamos a poder trabajar y llegar a hacer los análisis que en verdad necesitamos. Ahora aquí tengo un ejemplo muy práctico. Bueno, aquí hay un diagrama que muestra, ¿no?, la variable dependiente y las variables que quieren explicar esa variable dependiente. Así se relaciona lo que son las relaciones lineales. Aquí hay una manera, un diagrama de cómo luego algunos artículos lo presentan. Esta es la variable dependiente. Y se busca ver si la edad o la severidad de la enfermedad, esto tiene que ver con la satisfacción de algún paciente en alguna institución clínica, están relacionadas, ¿no? La edad y severidad explican la satisfacción de los sujetos. Aquí podemos ver algunos datos que esto significa, es el dato para ver qué tanto, ¿no? Tienen que ver. Y aquí este dato es importante, la R cuadrada. La R es el grado de explicación de la varianza, de la variabilidad que se presenta en este modelo que estamos creando. Al final, cuando se habla de regresiones lineales, creamos ciertos modelos para ver qué tanto explica la varianza o ese comportamiento que está. Si se dan cuenta que dice 0.8843, quiere decir que este modelo explica el 88.43% de la varianza explicada. Ahora, aquí tengo un ejemplo que es predictores psicológicos y sociodemográficos de la ansiedad anticipatoria ante la participación en segundas pruebas de detección de cáncer de mama. Este artículo se centra, aquí podemos ver, en estudiar la capacidad predictiva de las actitudes hipocondríacas, las variables sociodemográficas que las aclaran, edad, ingreso familiar, nivel educativo, y las variables psicológicas. Y entre hicieron un análisis de regresión y un análisis de regresión logística. Fueron empleados para estudiar los efectos de las variables dependientes sobre la ansiedad anticipatoria y la asociación de la participación en la segunda prueba. Esos ejemplos que les pongo es para que vean cómo hoy en día en verdad la estadística es tan importante para abordar fenómenos
de interés. Si se dan cuenta, los artículos vienen desde el área clínica, como es conocer, ¿no? ¿Qué predictor o qué pasa con trastornos como de la ansiedad? También hablando de cosas educativas, que también el psicólogo está aquí, la violencia, hablando de situaciones sociales que el psicólogo aborda. La estadística no está alejada de las problemáticas con las que se trabaja el psicólogo. La estadística es una herramienta que apoyará y nos ayudará como psicólogos o como profesionales a poder mejorar también el acercamiento a estos fenómenos. Ahora, creo que aquí también lo ven como y a lo mejor algunos dirán, bueno, ¿qué tal si a mí no me interesa realizar investigación o no me interesa realizar, no sé, análisis estadísticos en mi área? Bueno, creo que es importante pensar que la psicología como ciencia da cada día más aportaciones, nuevos temas de intervención o nuevas formas de abordar ciertos fenómenos, y como profesionales tenemos que estar actualizados de cómo es la manera adecuada de abordar ciertas temáticas. Y hoy en día la mayor cantidad de información de estas nuevas prácticas o intervenciones de efectividad pues están en la literatura científica. Entonces, si como nosotros como psicólogos queremos actualizarnos, mejorar nuestra práctica, pues vamos a acercarnos a bases de datos o a revistas científicas para poder leer y documentarnos. Y muchos de ellos van a estar presentados como estos ejemplos que les puse. Y creo que es importante al menos comprender las bases, lo básico de la estadística y cómo ésta se relaciona, ¿no? Y el uso que se tiene en la psicología para poder comprenderlos y darle un adecuado uso. Cuando vemos estos artículos decimos, bueno, busco artículos sobre cierta intervención en cierta área, ¿no? En la psicología clínica. O bueno, yo estoy en el área laboral y me interesa saber más sobre el burnout y qué puede ocasionar esto. Bueno, la literatura científica hay información y el saber leerla y comprenderla es importante. Y creo que también es importante comprender toda la estructura del método estadístico en cierto punto, porque aunque tú te quieras ir a las conclusiones directas del artículo, creo que es importante ver cómo reporta los datos esas personas, ¿no? del artículo o los científicos, porque también nos va a ampliar ver si hubo cierta transparencia, cierta adecuada toma de decisiones al momento de realizar los datos que hicieron, y si esas conclusiones sí son adecuadas para poderlas utilizar. Ahora, mi recomendación para los que les interesa conocer un poco más de la estadística o les genera cierta duda, ¿no? El uso de esta, pues es primero, bueno, a ver, hay muchos análisis estadísticos. ¿Cuál me interesa, no? Quiero saber la que student, o bueno, ahorita acabo de escuchar sobre regresiones. Busca el objetivo de ese análisis. ¿Qué objetivo tiene ese análisis? ¿Para qué es? ¿Para qué me sirve, no? No solo es querer hacer 1000 estadísticos 1000 análisis para que se vea bien, pero ninguno de estos tiene relación con mi objetivo, mi pregunta, mi problemática. Entonces, creo que lo primero que es acercarse y conocer no a lo mejor la estructura del análisis, más bien su objetivo, ¿no? ¿Para qué sirve? También recomiendo buscar qué características deben de tener los datos para poder realizar los análisis de interés. Esta es una de las cosas que les mencionaba. La forma en que recolectemos el dato es importante, porque algunos análisis necesitas que el dato tenga ciertas características. ¿Qué quiere decir? Que sea numérico o que sea categórico, es decir, como una variable sexo, mujer y hombre, no es una variable numérica, no tiene un nivel de medida numérica. Entonces, no es numérico. Entonces, esto nos causa problemas porque no vamos a poder hacer ciertos análisis que nos interesa y va a haber problemas. Ha llegado a pasar que algunas personas llegan a hacer análisis con datos que no cumplen con las características adecuadas y los logran hacer, pero sus conclusiones pues no son las más adecuadas, y esto es un problema en nuestra práctica, porque al final la objetividad, la transparencia y el adecuado uso de herramientas para aportar conocimiento pues debe de ser lo más correcto posible, ¿no? Al final debemos de dar la importancia a nuestra intervención. La intervención de un psicólogo en cierta área puede tener afectaciones si no la hace de la manera correcta.
Entonces, otro punto que les pongo es buscar qué supuestos deben tener los análisis de interés. Preguntarán, pues, ¿qué supuestos, no? Bueno, como mencionaba anteriormente, así como los datos tienen que tener ciertas características, pues estos también tienen que cumplir con ciertos supuestos, como los análisis para hacer inferencias, como la TD-Student busca que los datos tengan cierta normalidad. ¿Qué es eso de normalidad? Bueno, no sé si ustedes se acuerdan de la distribución normal de Gauss y cómo es que tiene esa distribución. Bueno, no necesitan ahora sí que saberlo como tal totalmente. Hay análisis que nos ayudan a conocer sobre esto, pero digamos que los análisis, para llegar a hacer análisis inferenciales, pues hay que conocer si cumple con normalidad o igualdad de varianza. Entonces, se tienen que hacer previos análisis para saber si se va a llegar o se puede hacer estos análisis. Si no se hacen estos previos supuestos y se hacen análisis directamente, pues nuestras conclusiones tienden a ser dudosas y creo que ese no es el objetivo de eso. Ahora, también es importante comprender que trabajamos con muestras mayormente. ¿Qué quiere decir? Pues nosotros cuando nos interesa cierto fenómeno, pues no trabajamos con toda la población que existe, intentamos hacer inferencias, como mencionaba, pero esto significa que estas muestras con las que trabajamos, pues deben de cumplir también con ciertos criterios para que sean las más adecuadas, que las muestras sean probabilísticas, que sean representativas, que tengan ciertas características, que tengan un tamaño adecuado. Ahora, otras cosas que puedo recomendar es conocer los conceptos básicos de la estadística. A lo mejor no la estructura, como les decía, pero conocer como, bueno, que la estadística, en qué está dividida, estadística descriptiva, estadística inferencial. Ahora, conceptos como población, muestra, parámetro, estimador, son conceptos importantes y que los invito a buscar y leer un poco sobre estos. Otra cosa que recomiendo es comprender que los métodos estadísticos no solo son los análisis estadísticos, es lo que les había comentado anteriormente. Creo que muchos piensan, bueno, estadística y solo es la parte de la investigación o de la tesis o de nuestro trabajo, solo son los análisis. No, son parte del diseño. Cuando tú tienes un buen plan adecuado, pues también estás contemplando los métodos estadísticos. Entonces, desde que digo, esta es mi pregunta, estas son mis variables, este es mi objetivo, tú ya estás relacionando ahí qué métodos vas a incluir. Y aquí hay un punto que quiero aclarar. Si el diseño no está bien estructurado o no es adecuado, no hay análisis estadístico que salve ese diseño. Hay que aclarar eso. O sea, algunas veces dicen, bueno, hice mal tal parte de la recolección, hice mal esto, tomé ciertas, pero bueno, voy a hacer 1000 análisis robustos, muy amplios para poder justificar o parchar, ¿no? Esas circunstancias no se puede. Tener un buen diseño es importante y esto llevará a que el proceso de los análisis y las conclusiones sean de lo más correcto. Ahora, yo les hablaba que la estadística trabaja con un gran número de datos y hoy en día los fenómenos que se presentan en la psicología, pues a veces se necesitan hacer grandes análisis con mucha cantidad de datos y hay software que nos apoyan en eso. El software R y Jamovi nos apoyan en forma de que son libres, es decir, son gratuitos, ustedes pueden descargarlo y apoyarlos para realizar estadísticos. Otro software muy conocido en el área es el SPSS, también está el Minitab. Esos software nos apoyan, ayudan y aparte su interfaz son muy amigables. Principalmente el Jamovi y el SPSS, su interfaz es muy amigable, entonces tienen botones que te dicen analizar. ¿Qué análisis quiero? Ahí dice correlación, pero vamos, tienes que tener un conocimiento previo para comprender por qué estás seleccionando hacer una correlación, por qué necesitas hacer una media o no una mediana, por qué quiero hacer una regresión. Entonces creo que esto va de la mano. Creo que esto también ayuda un poco, pero tampoco es de confiarse pensando que los software harán todo el trabajo, porque al final, como les mencionaba, habrá datos que tendremos que interpretar y eso va desde el conocimiento de nuestro marco referencial hasta el conocimiento que tenemos sobre los procedimientos que hicimos. Bueno, estas serían las referencias con las que trabajé y me gustaría recomendarles algunas lecturas por si quieren empezar. Yo les recomiendo el libro de Bologna, Estadística para la Psicología y Educación, el de Castañeda, el de Clark Carter,
el de Mendelja y Pérez Tejada. Creo que son libros que pueden ir iniciando, ir comprendiendo algunos conceptos, los procesos de estos análisis. Y por último, bueno, los invito a tener en contacto ahora sí el centro, y cualquier duda, pues es todo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, fue muy concisa y muy clarificadora, ¿no? Particularmente sobre un tema que luego suele ser complejo, ¿no? Incluso para los mismos psicólogos, pese a que ya mostraste, ¿no? Cómo hay una relación, ¿no? Desde su origen, tal vez, ¿no? Disciplinar, hasta la fecha, ¿no? Entre esas dos ramas. Pues ahorita, fíjate, creo yo, no lo sé qué pensará la audiencia, pero creo que estarán de acuerdo que una de las virtudes de este tipo de exposiciones es poder exponer de forma, pues no técnica, un tema que de hecho es muy técnico, ¿no? En verdad. Entonces creo que habrá gustado esta cuestión, ¿no? Ahora daríamos espacio a la sesión de preguntas y de respuestas, si es que hubiera algún participante que quisiera decir algo o algún comentario. A ver, el maestro Hugo Palacios. Hola. Me escuchan, ¿verdad? Bueno, antes que nada, igual me sumo a la felicitación de Jocelyn. Creo que el punto de la exposición, igual que decía la vez pasada sobre la presentación de Oscar, ¿no? Es una amabilidad hacia quienes inician estos caminos, el comentarles de cómo se va a poner la cosa en el camino, ¿no? Y en especial, pues el manejo de la información, el procesamiento de la información, de los datos, requiere una formación técnica que obviamente no adquirimos en psicología, pues, ¿no? Entonces, su servidor en especial, pues, ha contado con el acompañamiento, la asistencia de expertos en el área, porque obviamente, pues, uno es, aunque conoce un poco, no es experto como para saber los detalles del análisis que estaba comentando ahorita Jocelyn, ¿no? Y creo yo que una de las cosas que podríamos resaltar es que se requiere estar informado, no ser precisamente novicio o novel en el área de la estadística, porque forma parte de las herramientas con las que trabajamos. También creo que la otra que conviene señalar es que no se requiere ser experto, porque es complicado ser experto en dos campos, ¿no? Y que dado que hay expertos en el área, en este caso Jocelyn, pues lo más recomendable es establecer los vínculos de colaboración precisamente para la interpretación, que yo estaría de acuerdo en que es el punto más delicado después de, ¿no? Obviamente, antes de, en el diseño de la investigación, cuando uno está pensando qué tipo de información va a recolectar que le sea de interés, también hay que comentarlo, ¿no? Porque es muy posible. Creo que se cortó la comunicación con el profesor Palacios. Creo que está volviendo a entrar. Se cortó un poco, doctor. Perdón, creo que me salí. Me dijo que se había suspendido la reunión. Sí, ya está de vuelta. Gracias. Decía yo que al principio de la investigación también uno se propone a veces ciertas cosas, pero pues tiene que consultar la posibilidad o la factibilidad de que eso nos lleve a un buen punto, a un buen destino, ¿no? Entonces, creo que decía yo la vez pasada, se me hacía muy amable de parte de ustedes que estén como mapeando el territorio, ¿no? Y bueno, yo ahorita seguía la presentación de Jocelyn, entiendo que el campo es Creo que se le fue el micrófono. Ahí está. Se activó solo. Decía que
el mapeo que están haciendo ustedes nos ayuda a entender la magnitud del terreno en el que andamos, y que el campo que comentaba Jocelyn, aunado al campo que comentaba Oscar la vez pasada, sin entrar directamente en los temas psicológicos todavía, es tremendamente más complejo, ¿no? O sea, tiene una cantidad de detalle que a veces uno no imagina, y que cuando se va acercando y el especialista te dice, es que pasa esto y esto y esto y esto y esto, pues uno se queda a veces hasta asombrado de lo que ocurre, ¿no? Pero pues yo celebro que estén haciendo estas actividades, y una felicitación a Jocelyn por lo claro de su explicación. Gracias. Gracias, maestro. Creo que hay otra participación de Joshua García. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Sí me escuchan, ¿verdad? Ya, perfecto. ¿Qué tal? Mi nombre es Joshua. Yo soy egresado de la Autónoma de Tamaulipas también. Bueno, no sé si haya más egresados de la Autónoma, pero bueno, yo tengo ahí varias preguntas. Bueno, primero, hace rato comentabas, señorita Jocelyn, que, bueno, en ciertos análisis tú puedes encontrar los outliers, ¿no? Por ejemplo, cuando estabas hablando del box o del plot o esa clase de informaciones, y que bueno, y también posteriormente habías comentado que, por ejemplo, si los datos que tú recolectabas eran hasta cierto punto erróneos o no eran adecuados, eso afectaba, digamos, tanto los resultados como qué tanto puedes hacer con la información, ¿no? Pero vaya, en muchas ocasiones cuando tú encuentras un outlier, lo que tienes que hacer es, por lo general se hace ese proceso de curación del data, ¿no? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Bueno, básicamente tienes que borrar el outlier. Eso, bueno, me parece una especie de contradicción. Yo entiendo, porque lo he hecho mucho en algunas ocasiones cuando me tocó hacer, por ejemplo, la tesis de maestría. Bueno, me tocó borrar outliers, pero bueno, hasta cierto punto me resultaba una contradicción. Y cuando hablé, por ejemplo, con mi profesor aquí en la universidad, bueno, en la universidad donde estuve, me decía que era una situación bastante normal, pero tampoco me supo explicar a gran detalle cuál es el motivo de que es correcto borrar el outlier, aunque esto puede afectar, digamos, como te diré, la confiabilidad y la validez de los datos, ¿no? Entonces, sí me gustaría saber su opinión acerca de eso. Claro, yo la verdad es que le pensaría un poco eliminarlo. Más bien me iría a buscar qué es ese outlier, de dónde sale, ¿no? Ese dato atípico. Lo voy y lo investigo, hablo mi matriz. Creo que si somos los que conocemos del tema y conocemos cómo recolectamos ese dato, podemos entender por qué es que existe ese dato atípico ahí, ¿no? A lo mejor hubo un tipeo mal, o sea, se puso mal, ok, podría decir que lo puedo eliminar. Pero ¿qué tal si es un dato que nos puede dar una explicación de algo? Entiendo que a veces algunos quisieran quitarlo, porque lo que pasa con los datos atípicos es que a veces jalan la media, ¿no? O sea, hacen que pueda haber una cierta incertidumbre en cómo se va moviendo el comportamiento de los datos, y a veces pueden pedir que se trabaje con mediana, ¿no? Para hacer mejor esto y no haya como un movimiento tanto de los datos. Otra sería hacer ciertas conversiones. Lo que yo recomendaría es investigar bien de dónde sale ese dato atípico. Lo puse mal, o me puede dar más información, ¿no? ¿Qué información me puede dar ese dato típico? A lo mejor es por un caso que se presenta, no sé, ahora sí que tendría que ver sobre qué temática, ¿no? Pero ese dato a lo mejor me está diciendo que están existiendo ciertos fenómenos, ¿no? Entonces, quitarlo, eliminarlo de manera solo para que no me mueva la estructura del comportamiento de mis datos, creo que es de pensarle mucho. No recomiendo directamente quitarlo. Creo que más bien es, ok, veo estos datos atípicos, me voy a la matriz, veo cómo se recolectó el dato. Si no hubo un error de dedo, por así decirlo, veo más o menos, ok, se recolectó de esta manera, fue en tal circunstancias, a lo mejor me puede dar más información de la que me puede estar quitando, ¿no? Al momento de hacer los análisis. Entonces, creo que sí debe haber mucha precaución, mucho delicadeza al momento de estar viendo esto de los puntos atípicos. Recomiendo quitarlo, no totalmente, creo que es más bien con experiencia en el tema, tu experiencia viendo cómo se recolectó el dato,
ver qué tan factible es exactamente como te dices, ¿no? Quitarle la validez, confiabilidad, quitar el dato o dejarlo, y a la vez cuando nosotros reportamos nuestros datos, eso es algo importante, cuando nosotros reportamos nuestros datos debemos ser claros. Entonces, al momento de reportar nuestros datos, de escribir, podemos ir haciendo una descripción de eso. Se encontró tales datos atípicos que tenían cierto comportamiento, por tal motivo, mi análisis, pues tiene estos resultados, ¿no? O este punto. Bueno, esa sería mi recomendación o mi perspectiva de... Ya, vale. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más quisiera participar? A mí ese tema, digo, ya que no veo que nadie levante la mano, a mí ese tema me parece interesante, ¿no? El de los atípicos. Creo que efectivamente estoy de acuerdo contigo, Jocelyn. Luego se toman decisiones muy indiscriminadas, ¿no? Arbitrarias. Y precisamente como lo hemos venido hablando ayer, hoy tú misma, hay que ver cómo los datos y los procedimientos que seguimos se articulan con nuestro planteamiento del problema y nuestra teoría, ¿no? Finalmente, como bien lo dices, ese dato atípico puede estar diciéndonos algo importante. Y a veces por economía, ¿no? Modelística decimos, vamos a quitar esa porquería y facilitemos el análisis, ¿no? Pero tal vez hay algo ahí en nuestro modelo que nuestro modelo no está contemplando, ¿no? O analizando. Un tema muy interesante, sin duda. Bueno, a ver, creo que, puesto que no veo más manitas levantadas, voy a pasar a leer la constancia. No, bueno, mejor antes voy a plantear una cosa que también se me ocurrió. Tú mencionaste, me parece muy bien, la relación entre estadística, ¿no? y psicología, que es una relación ya de antaño, ¿no? Ahí está en los orígenes de la psicología como ciencia, ¿no? Algo que sin embargo luego es muy contrario, ¿no? Esa tradición son las creencias luego de algunos alumnos, ¿no? Que dicen, ay, es que yo pensaba que en psicología no llevaban matemáticas, ¿no? O no llevaban cosas formales de estadística y otras cuestiones, ¿no? Digo, creo que es una inquietud común cuando ya empiezan a verlo en el programa. Pues, ¿qué dirías tú al respecto, ¿no? ¿Cómo lidiar un poco con esa aversión que pudiera generarse en los psicólogos que están en formación? Bueno, yo creo que diría a los alumnos primero, hay estudios, ¿no? Sobre las creencias, o más bien ciertas ideas que se tienen y van generando ciertas paredes al momento de querer realizar o aprender sobre cierto tema. Yo los cito a un cierto metro, no se vuelvan especialistas, no sientan que deben de ser expertos en estadística como tal, pero véanlo más bien como algo que los va a apoyar, les va a ayudar a mejorar su práctica como profesionales. No lo vean como cuando aplican instrumentos, ¿no? Les enseñan el área de psicometría y dicen, ay, no, tengo que aprender a hacerlo de manera correcta, válida, confiable al momento de aplicarlo. Cuando esté haciendo el procedimiento, pues lo hago de cierta manera clara. Cuando ustedes vean estadística o vean temáticas, no lo vean como algo externo, algo aparte a la psicología, no, véanlo como una herramienta que los va a ayudar a mejorar y a comprender hasta ciertos fenómenos que existen en la psicología, desde la depresión, el burnout, cosas de percepción, marketing, bueno, muchas áreas en las que el psicólogo puede estar inverso. Entonces yo los invito a que lo vean más bien como algo que los va a ayudar, los va a apoyar en la estadística. No lo vean como algo que está de más o algo muy difícil, porque al final la curva de aprendizaje puede ser un poco más lenta luego en esos temas, más aquí en México, que luego tiende a haber como un cierto poco gusto por las matemáticas, pero no lo vean más bien como algo externo, sino como les decía en la exposición, es algo que los va a apoyar a buscar esa toma de decisiones que al final como psicólogos vamos a estar constantemente metidos, ¿no? En tomar ciertas decisiones, y creo que hacerlo de manera confiable, rigurosa es importante, porque creo que aquí hay algo que no se nos debe olvidar nunca. La psicología es una ciencia
Y desde que nosotros decimos y nos adentramos a decir, la psicología es una ciencia, nuestra práctica va a irse dando con cierta estructura relacionándose con eso. O sea, la psicología como la ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales. Excelente. Pues muchas gracias por las respuestas que has dado. Gracias a ustedes. Ahora voy a pasar a leer la constancia, como comentaba. A ver, aquí está. ¿Se ve adecuadamente? Ok. Pues la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la FADICS, a través de la dirección de dicha facultad, otorgan el reconocimiento a la licenciada Jocelyn Pamela Castellán Félix por su participación como ponente en la conferencia La relevancia de la estadística en la psicología, celebrada en el marco de las actividades del ciclo de conferencias La investigación científica en la psicología, un primer acercamiento, organizado por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico aplicado al comportamiento de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT. Con el objetivo de fortalecer las competencias profesionales, se impulsa a los estudiantes a analizar, identificar y contribuir con su opinión en temas específicos desarrollados en este foro académico. Bueno, Jocelyn, una felicitación y me parece que habrá fotos ahorita, ¿no? Para cuestiones de evidencia y cosas por el estilo. ¿Me escuchan, Oscar y Jocelyn? Habla sí, Monse de Comunicación Estratégica. Ok, les pido de favor a los asistentes, los que puedan y gusten abrir sus cámaras para hacer la captura de la evidencia de la plática que nos dio Jocelyn. Se los voy a agradecer bastante. Y si quieres, Oscar, dejar de compartir para que se vean grande las imágenes. Muchas gracias a los que han abierto sus cámaras. Ahí está, muy bien. Muchas gracias, muy amables por abrir sus cámaras. Permítanme un segundo. Ok, Reyes Ibarra, si gusta acomodar su cámara para que pueda verse bien y salga. Ahí está, ahí va. Gracias, muchas gracias. Permítanme. Va la primera. Todos, por favor, los que abrieron la cámara hacia enfrente. Va. 1, 2, 3. Permítanme un segundo. Va otra. Gracias. Muchas gracias, Eloy. Va otra. Va 1, 2, 3. Permítanme porque van cambiando. Como van abriendo, va cambiando y eso es lo que nos interesa, que estén todos. Muchísimas gracias a todos los que están abriendo las cámaras. Permítanme. Va 1, 2, 3. Permítanme para poder acomodar a Wendy porque se ve. Wendy, ¿puede bajar su cámara un poquito más para que se vea su carita? Que vemos un poquito de aire del techo arriba. Un poco más. Más. Ok, ahí va. Muchas gracias, Sandra. Va otra. Va 1, 2, 3. Gracias, muchas gracias. Ya se tomaron las capturas. Gracias, Jocelyn, y gracias, Oscar, muy amables. Gracias a usted. Bueno, gracias a todos por asistir a este evento. Recuerden que la semana entrante seguirá habiendo conferencias sobre distintos temas de investigación y terminaremos todo este ciclo con una mesa de diálogo con profesores y colaboradores del CIDETAC. Entonces, pues si les interesan estas cuestiones, ahí estaremos, ¿no? No falten. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por venir. Gracias.